Bienvenidos al webinar Sobreviviendo a la Era de la Distracción. La idea es que compartirles experiencias desde distintos puntos de vista sobre cómo capacitar en forma entretenida y efectiva mediante el Game-Based Learning. El día de hoy nos acompañan Hernán Hildebrand, es Brain Trainer. Hoy desde su compañía Keep Playing nos va a contar un poco su experiencia. Súper interesante. También por el lado de TGA me acompaña a mí Cecilia Boroviov, que es nuestra líder de Learning, especialista en educación. Yo, por mi parte, soy el Country Manager en Chile y líder del equipo de Growth, de crecimiento de TGA, una compañía global que desarrollamos videojuegos educativos. Y también está Pamela González, gerente de cuentas de Mutual Capacitación, OTEC, en Chile. Bueno, para comenzar, primero, antes que nada, un aviso. Esta reunión está siendo grabada, filmada, así que aquellos que participamos damos nuestro consentimiento para quedar grabados y nombre y cualquier comentario que hagan. Si quieren evitar esto, bueno, bajarse o pueden apagar la cámara, eliminar su nombre del cuadrito para no quedar registrados. Bueno, me gustaría presentarles a Hernán. Hernán es un gran profesional que no quiero pisar su experiencia, que él mismo va a contar, pero bueno, tiene mucho para contarnos, y así que Hernán, te dejo primero para que te presentes y después te voy haciendo algunas preguntas. No hay problema, y muchas gracias a quienes están conectados. Me voy a presentar rápidamente y explicar lo que significa Brain Trainer, porque puede ser un poco, ¿qué es esto?, ¿cierto? Yo soy ingeniero civil industrial de la Santa María, con MBA en la Pontificia Universidad Católica, un ex ejecutivo, y ya les voy a explicar, y en la conversación, Guille, vamos a hablar de por qué hablo de ex ejecutivo. Estuve en Deloitte por más de 10 años, también estuve en Walmart trabajando, soy experto en estrategia, en transformaciones, etcétera. Soy neurodivergente, tengo trastorno de déficit atencional e hiperactividad, y además tengo altas capacidades. Y menciono esto porque tiene que ver un poco con el juego y el cerebro. ¿Por qué Brain Trainer? Porque dentro de todo este descubrimiento, y principalmente entendiendo mi propio cerebro, lo que hago para los cambios sostenibles en la empresa es utilizar el concepto de neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reconfigurar su estructura neuronal, y el juego para poder reforzar ese patrón de repetición y que las personas realmente puedan construir los comportamientos sostenibles que por lo general no ocurren en las empresas, Guille. Entonces, por eso le llamo un poco Brain Trainer, que tiene que ver con cómo entrenamos el cerebro, que las organizaciones también tienen un cerebro, tanto de la organización como de los equipos y de las personas en particular, para cambiar cualquier tipo de comportamiento. Porque el laboral y el personal habitan en el mismo cerebro y la neuroplasticidad funciona de la misma forma. Ese es como el resumen, Guille. Estás en mute por si acaso, ¿eh? Perdón, contanos un poco el rol de la gamificación de los videojuegos en tu experiencia. Sé que sos un gran fanático de los videojuegos desde hace muchos años. Tenés tatuado, lo tienes en la piel, pero cuéntanos cómo influyeron en tu aprendizaje, en tu camino de crecimiento. Bueno, ahí la frase que ocupo mucho, que un poco los juegos realmente cambiaron mi vida. Mencionaba el tema del trastorno de déficit atencional e hiperactividad, porque hay dos conceptos particulares que nos caracterizan, que uno es el desarrollo, podríamos llamarle inmaduro, en lo que es la corteza prefrontal. Voy a explicar en sencillo también, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, que es la toma de decisiones, gestión emocional, que no nos incapacitan, sino que al revés, nos dan cualidades e incluso tiene hasta superpoderes. Pero hay otro factor que tiene que ver con la motivación y la dopamina y el sistema de recompensa. ¿Por qué te menciono este en particular y me voy a quedar con este que está acá? Porque el ocupar dinámicas lúdicas hizo que yo pudiera trabajar mejor con mi cerebro, con la electroquímica, liberando neurotransmisores, principalmente jugando con la dopamina, porque al final el hacer que mi cerebro entendiera que no es una tarea ni tampoco impositivo, sino que era prácticamente como un gamer ve la vida, o sea, ve el juego,
que la idea es como llevar ese mismo concepto al día a día, que por ejemplo en los videojuegos no nos rendimos, en los videojuegos nosotros no vemos errores, sino que vemos intentos. Si bien nos frustramos, que es lo mismo que pasa en la vida, volvemos a intentarlo. Si estamos agotados porque entramos en un mini burnout, podríamos llamarle, porque ya hemos intentado muchas veces, nos vamos a acostar frustradísimos, pero al día siguiente lo volvemos a intentar. Si nos gusta mucho el juego, que al final es un propósito grande, vamos a hacer lo que sea para poder dar vuelta al juego. Y hay un concepto que dicen que jugar es poco serio, pero aquí, Guille, para ser honesto, el videojuego favorito de un gamer es lo más serio que puede pasar en la vida. Entonces, de cierta forma, el entender la mecánica de juego, qué es lo que hay detrás de los videojuegos, me ayudó a mí a cambiar mi vida. Y la razón es porque los videos, la industria de los videojuegos, tienen cosas que las organizaciones no están viendo. 50% de la población mundial juega videojuegos. Genera más ingresos que la industria de la música y el cine juntos. Llevaron más audiencia a los Games Awards, que es donde premian a los videojuegos anuales, que el Super Bowl. 10 veces más que los Oscars. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene esto que hace que capture el cerebro en un mundo donde estamos hiperestimulados por todos lados, que es un poco la base de esta conversación, y que nosotros podríamos rescatar para poder tomar la atención de ese cerebro y que eso pueda ayudar obviamente a poder capacitar y generar estos efectos que se necesitan para competir con el robo de la atención que está teniendo el celular, las múltiples atenciones, el estrés también que nos afecta un poco lo que tiene que ver con la toma de decisiones, la gestión de emociones, etcétera. Y eso nos ayuda, el juego nos puede ayudar muchísimo a poder darle la vuelta. Creo que le están bajando mucho el volumen a la importancia que debería tener y debería ser uno de los elementos más importantes para generar cambio, conciencia y capacitar dentro de las organizaciones. Excelente, excelente. ¿Cómo vos que viviste y conocés las corporaciones que siguen habituadas, seguimos habituadas a que la capacitación baja mandatoria en un formato, tal vez un docente o un e-learning, que es un PowerPoint que hay que darle siguiente, 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 un PDF, a veces le mandamos al colaborador, estas son las políticas que hay que saber, pum, un PDF sin una imagen de decenas de hojas, y nuestra expectativa como líderes o como áreas de recursos humanos o de compliance legales es, no, yo se lo entregué, estoy seguro que él lo aprendió. ¿Qué pasa en la realidad en esos formatos? A ver, lo que hay que entender es que el cerebro se va a ir por el lugar donde más se siente cómodo y más le gusta, que finalmente es donde más se libera dopamina. Entonces, si a mí me mandan un documento de 50 hojas para yo aprender, y es muy importante porque hay una regulación detrás, etcétera, yo tengo que tener la consideración de que el celular, por ejemplo, las redes sociales, los estímulos, ver el WhatsApp, ver las reuniones, va a tener una atención mucho más grande que leer un documento de 50 páginas. Y eso tiene que ver por un tema de dopamina, porque el documento no genera ningún tipo de entretención, podríamos llamarle, o atención o captación, para que el cerebro vaya a poner la atención necesaria para yo poder capturar la información y así poder aprender. De hecho, Guille, cuando uno ocupa dinámicas lúdicas, o el juego en este caso, porque Game-Based Learning sí es un juego, donde tú ocupas el juego para poder enseñar, lo que estás haciendo es generando un efecto wow en el cerebro. Es decir, lo emocionas de una forma distinta para que el cerebro pueda capturar mejor la información. Al asociarlo a emociones, porque estás disfrutando, porque te está gustando, la información queda mucho mejor para capacitar. Entonces, de esa forma se activa una red neuronal más compleja positivamente para que el aprendizaje sea más rápido. A mí hay una frase que una vez te escuché que me resuena mucho, que es, el mundo animal aprende jugando. Sí. De hecho, nosotros, en verdad, yo no sé por qué no empezamos a eliminar el juego en las organizaciones. La edad promedio, el que juega videojuegos, por ejemplo, es 43 años. Todos dicen que es para niños, pero en realidad Platón, por ejemplo, decía, yo puedo conocer más a una persona en 1 hora de juego que en 1 año de vida conversando. El reino animal aprende jugando. Nosotros cuando niños aprendimos jugando. Pero en algún momento empezamos a eliminar el juego de nuestro día a día, de nuestro aprendizaje, y quitamos lo más importante para el cerebro para poder aprender. Es cuando se libera más dopamina, es cuando disfruta, cuando le gusta, le encuentra propósito, le encuentra sentido.
hay ciertas cosas que te van a remarcar y van a hacer acordar las capacitaciones. Y te contaba el otro día un caso de que a mí me pasó hace 6 años, que me pasaron una capacitación donde había un personaje que era tipo Nick Fury, que era el de Avengers. Y me acuerdo hasta el día de hoy qué es lo que decía esa capacitación, qué es lo que tenía esa capacitación, porque hicieron que yo la asociara a algo que a mí en particular me gustaba, que era Avengers, y que posiblemente a muchas personas lo asociaban. Y eso tiene que ver con una conexión emocional sobre una historia y sobre un guión y sobre una forma de que el cerebro realmente pudo capturar la información, y en mi caso, y lo digo con conocimiento causa, porque a mí me pasó, asocié de mejor forma lo que me estaban enseñando, que era protección de datos, con Nick Fury. Excelente. Me gustaría meter en la conversación a Cecilia, que es nuestra líder de Learning. Ceci, no sé si querés presentarte y te hago una pregunta. Ahí está, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí. Hola, ¿cómo están? Gracias, Guille, gracias, Hernán. Bueno, como les contó Guille, yo dirijo el área de Learning de la compañía. ¿Y por qué? Porque todo esto, además de jugar y de ser divertido, tiene mucha ciencia detrás. Entonces, lo que nosotros hacemos con la práctica de los juegos tiene que ver justamente con poder acercar lo que dice toda una comunidad científica, porque esto que está mencionando Hernán no es solamente dichos de algunas personas interesadas en jugar, sino que hay evidencia científica que demuestra que la metodología, que es la madre de Game Based Learning, que vendría a ser Play for Learning, que es decir, aprender jugando, entonces esta metodología viene a abrazar a Game Based Learning con un montón de evidencia científica. Lo que nosotros hacemos es tratar de integrar todo eso, sobre todo ahora que hay un nivel de actualización en todo lo que tiene que ver con personalización e inteligencia artificial, a cada uno de los juegos para lograr el objetivo, en este caso de formación y entrenamiento. ¿Se puede hacer todo eso? Sí, consideramos que se puede. Entonces, si quieren que pasemos, ¿te parece, Guille, a la slide que habla de qué es Game Based Learning? Te puedo contar un poco mejor, por ahí algunos aspectos técnicos, que es la arista que me toca a mí, pero la idea justamente es poder estructurar, generar una arquitectura de un juego que tenga y que cumpla con un propósito, que es el que todos queremos o el que las organizaciones quieren, que tiene que ver con formar y capacitar para un objetivo en particular. También se puede hacer para el desarrollo de habilidades generales, no necesariamente tiene que tener una función utilitaria, ¿sí? Por eso nosotros decimos que el Game-Based Learning en realidad es el cambio, ¿sí? No lo decimos solamente nosotros, sino que es una muy breve síntesis de lo que opina Richard Meyer, que es un gran teórico en términos de todo lo que tiene que ver con educación digital, educación multimedia, Play for Learning. Es quien desarrolló un gran framework, que es el framework, para los que no saben lo que es un framework, es una metodología de trabajo en Play for Learning y Game Based Learning. Es el cambio de lo que uno sabe como resultado de jugar. Es decir, que cuando se da el juego, se desarrollan nuevos conocimientos, nuevas habilidades, se puede reafirmar conocimientos o ajustes que se requieren por compliance, necesidades empresariales o para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, cualquier cambio que suceda en nuestra estructura de personalidad, en nuestro consciente y también en nuestro inconsciente, como resultado de jugar, entra dentro de la metodología Game-Based Learning, ¿sí? Y para eso hay como una pequeña distinción en la academia. Sabemos que en Chile se usa mucho gamificación, nosotros estamos tratando de llevar este nuevo vocabulario, porque gamificación apunta más al uso de lo que nosotros llamamos features, ¿sí? En inglés, es decir, a rewards o a puntos, a tareas diarias, a ganancias y pérdidas, a aquellas cosas que son parte de un juego y que lo hacen muy divertido y lo hacen desafiante, pero en realidad el Game-Based Learning lo que hace es rediseñar toda la estructura del juego con una gran variedad de features. ¿Para qué? Para que sea meaningful, para que sea efectivo, para que realmente tenga un sentido y que haya toda una trayectoria de diseño en el cual conviven learning, es decir,
todo lo que tiene que ver con cumplir un objetivo educativo, que este objetivo educativo puede ser formar X en X competencia, con una gran narrativa, que es lo que nos lleva al disfrute, a la emoción, que es lo que hablaba Hernán, a trasladarnos a otros mundos, a no darnos cuenta también que estamos aprendiendo, y no porque darse cuenta que estamos aprendiendo sea algo malo, sino que la variable disfrute es la que inunda, por decirlo de alguna manera, esta estrategia educativa. Exacto, y como mencionaba Hernán también antes, hay muchos motivadores dentro de un juego que nos llevan al progreso. Nosotros al desarrollar, en particular en TGA, que desarrollamos videojuegos educativos, consideramos motivadores intrínsecos, extrínsecos, algunos son la personalización, cuando uno se capacita en alguno de nuestros formatos, siente más cercana la experiencia porque uno puede personalizar el ambiente y un poco la historia. Hay distintos puntajes y niveles y reconocimientos y rankings, obviamente en aquellas capacitaciones que requieren una evaluación y un certificado lo tienen. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de algunas capacitaciones como la ICARI y otros temas muy, muy normativos, donde toda la pedagogía, como comentaba Cecilia, está bien estructurada, bien armada, de forma tal que al finalizar el juego, la experiencia de capacitación, el alumno obtiene un certificado formal que tiene validez incluso regulatoria y legal de que ha aprendido. Y después está toda la parte lúdica, todo mezclado y fusionado que nos permite tener un ranking donde la gente puede sanamente competir contra sus colegas y ver quién está mejor, quién obtuvo distintos baches. Hay actividades que tal vez son contrarreloj porque buscamos simular situaciones de la vida real y en la vida real no tenemos 10 horas para responderle a un cliente algo o para resolver alguna situación. Hay todo un tema de vidas, de intentos limitados que nos generan, nos lleva muchas veces al error, al fallo, pero es parte del aprendizaje. Y ahí sí me gustaría darle un poco de pie a Hernán, a Ceci, que nos cuenten un poco esto, que para mí es algo muy importante de los videojuegos, ¿no? Donde buscamos simular situaciones reales que nos pueden pasar el día de mañana en la vida real. Por ejemplo, tenemos juegos de resucitación cardiopulmonar, donde si no hacemos bien en el juego la técnica, la persona pierde la vida literalmente en el juego, pero claro, es un error sin consecuencia en la vida real. Ahora, como la experimentamos bastante cercano en un juego, el día de mañana, cuando nos toque en la vida real, estamos más cerca de poder resolverlo mejor. Contanos un poco, Hernán, sobre esta perspectiva. Sí, de hecho voy a citar a estudio formal para que vean que detrás hay ciencia. Stanford hizo un estudio en particular donde demostró que el error o el fallo es cuando más se aprovecha la neuroplasticidad asociada al aprendizaje para el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno aprende a través del fallo, se liberan distintos neurotransmisores, y aquí estoy siendo un poquito científico para que vean que detrás de esto hay base, que hacen que el cerebro se focalice para no volver a sentir error. ¿Por qué no volver a sentir error? Porque nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Entonces, el problema está que hay ciertas de estas simulaciones que hacerlas en la vida real pueden generar perjuicios para la empresa. Y perjuicios obviamente naturales porque claramente el tema de RCP ojalá que no ocurra en la vida real, pero te puede ocurrir. Entonces, simulándolo hace que el cerebro de cierta forma se confunda, porque el cerebro, y aquí hay que ser súper categórico, el cerebro no distingue la realidad de la ficción. ¿Por qué? Y el ejemplo más claro. Cuando esta historia de Pepito y el lobo, cuando dice viene el lobo y van a esconder las ovejas, cuando llega el pastor y escucha, siendo que era mentira, siente miedo, porque el cerebro no va a distinguir la realidad de la ficción. O cuando ven una película y se ponen a llorar, por más que sientan y saben que el guión es inventado, el cerebro en ese momento no va a distinguir la realidad de la ficción. Y va a sentir las emociones como si fuesen reales. Entonces, en este caso, simular, Guille, ayuda muchísimo y el juego hace que el cerebro lo vea un poquito más natural. Esa es la explicación científica. Y no sé si me quieres complementar, sí, pero claro. Yo vengo también con un ejemplo práctico.
Si ustedes tienen que recordar cuál fue la mejor manera en la que aprendieron un idioma, y probablemente no fue de la misma manera haber ido a una academia, a un instituto, en el colegio, que si tuvieron la oportunidad de estar en un país de habla de aquel idioma. ¿Por qué? Porque las actividades inmersivas son las más cercanas, ¿sí? Las que generan mayor efectividad en términos de transferencia al mundo real. Es decir, lo aprendo y lo puedo aplicar. Entonces lo que vienen a representar esas simulaciones en los videojuegos es poder acercarse lo más posible a esa inmersión, a esa actividad inmersiva. Por eso es que uno aprende mucho más rápido un idioma cuando está en otro país y no solo con la academia, o cuando está con una persona nativa que habla ese idioma, que con un profesor que lo sabe desde el punto de vista del lenguaje, pero no tiene las mismas habilidades naturales, quizás, que alguien que vive en ese país, que puede venir con modismos, con sensaciones, con transmisiones de emocionalidad en el lenguaje. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer con las simulaciones. Y para no aburrirlo, pero el que esté interesado, realmente nosotros nos manejamos, y desde TGA y todos los grandes equipos y las investigaciones que hay alrededor de Game Based Learning, para que sepan, se manejan en 4 categorías de teorías que avalan y sustentan esto. Son las teorías afectivas, que tienen que ver con todo el desarrollo de la emocionalidad. Ahí viene la narrativa, la música, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con teorías motivacionales, ahí viene todos los aspectos extrínsecos e intrínsecos de la motivación, los puntos, los desafíos, las mecánicas, todas las teorías cognitivas que justamente se preocupan por analizar y hacer match entre cómo aprende el cerebro y verdaderamente qué experiencia y qué diseño instruccional tengo que ofrecer para que el usuario, o en este caso el aprendiz, logre ese cometido, que es el de aprender. Y todas las teorías socioculturales que tienen que ver con competencia, ranking, poder ver cómo está el otro, ser comunitario, es decir, entender cómo juegan los demás y cómo juego yo, cómo jugamos juntos. Así que bueno, hay muchísimo por explorar, como verán. Excelente. Bueno, un poco las ventajas de esta metodología, destacamos ya varias. Hay mucha bibliografía, pueden encontrar online, nos pueden pedir y les pasamos muchos papers que hay, pero está claro que estos formatos, primero que sienten los colaboradores, sienten los alumnos, sienten el impacto, les gusta la experiencia y sienten que les impacta positivamente después en sus ámbitos de acción real. Hay mediciones de mejora en el desempeño cognitivo muy significativamente. El engagement del alumno en la capacitación, en el proceso de aprendizaje, se dispara radicalmente y en líneas generales se transfiere lo aprendido mucho mejor al entorno laboral. En particular, encima lo que hacemos nosotros es digital, entonces medimos todo, cada clic, cada paso, cada segundo, cada decisión que uno toma en el juego, en TGA, en los juegos que desarrollamos, lo medimos. Entonces podemos saber no solamente quién terminó, el famoso diploma final, sino podemos traquear la experiencia de cada usuario individual o grupal en el juego para saber dónde estuvieron sus dolores, qué oportunidades todavía tiene de mejora y muchos ejes más. En particular, ahora les voy a contar un poco sobre algunas capacitaciones que tenemos disponibles en Chile en diferentes temáticas, pero vemos mejoras depende de las métricas que midamos, pero hasta 145% de mejora entre el pre-test y el post-test, que son iguales. Obviamente en el pretest no damos la respuesta, sino que no contamos cómo le va, y medimos lo mismo al final de una experiencia tan corta como 45 minutos, como 1 hora, y son radicales las mejoras en el conocimiento que muestra la gente. Medimos también la satisfacción de los alumnos, los jugadores, y depende de la capacitación, oscila entre 4,5 y 5 sobre 5, o sea, la satisfacción es muy alta, y eso colabora muy fuertemente en que los alumnos progresen y terminen la capacitación. Habitualmente, seguro tenemos mucha gente de áreas de recursos humanos, de learning, en esta reunión, y un dolor para todos ustedes es
asegurarse de que la gente culmine y obtenga el certificado. Entonces hay que ir corriéndolo por toda la organización, poniendo premios, castigos, etcétera, y llegar al último día de la fecha donde tenía que estar la métrica con la soga al cuello. Bueno, si la experiencia es más disfrutable para el alumno, con todos estos motivadores que vimos, las tasas de finalización mejoran significativamente, haciendo menos o más atractiva la experiencia incluso para los managers. Nuestra plataforma ya está validada por muchísimas empresas de primera línea a nivel global. Eso garantiza también que sea una experiencia técnicamente impecable. Y algunas de las compañías que, si bien hablamos de innovación, y esto para muchos de ustedes es muy innovador, ya tenemos años de experiencia en varios países, y en particular en Chile, ya todas estas empresas ya han comprado capacitaciones, están capacitando a sus colaboradores en una o más temáticas de las que les voy a contar adelante. Como ven, empresa de primerísima línea en las industrias más variadas, desde minería, retail, forestal, banca, finanza, manufactura, lo que ustedes se imaginen. En particular, y en breve le voy a dar paso a Pamela también de Mutual, lo que estamos ofreciendo hoy en Chile en particular es un portal, lo llamamos un portal porque tiene múltiples capacitaciones. Al día de hoy son 10 cursos y esto va creciendo en cantidad de contenidos. Es una alianza particular que tenemos entre Mutual como OTEC, como entidad que se dedica a capacitar en temáticas varias en Chile, junto con Arab Abogados. Es Fernando Arab, ex subsecretario de Trabajo en Chile, hoy lidera el estudio con mucha expertise en temas laborales, y del lado de ellos tenemos la garantía de que los contenidos técnicos que transmitimos y que evaluamos son los adecuados a las diferentes normativas existentes en Chile. Ahí nos va a contar un poco Pame luego sobre el tema Sense, no quiero pisarla. Bueno, un poco agregar además que cualquiera de las capacitaciones de TGA, además de la buena experiencia de aprendizaje, vienen acompañados por un dashboard lleno de métricas de todo tipo y color, individuales y grupales, donde el manager, líderes de recursos humanos o de áreas de operaciones, pueden medir y ver que realmente el aprendizaje se está materializando en la experiencia. Y por supuesto, como la experiencia es digital, esto se puede jugar en un celular, en una tablet, en un iPad, en un computador, en cualquier momento del día, en el metro, en la oficina, en un parque, en nuestra casa, así que es muy flexible, y también se puede jugar en micromomentos, lo cual es interesante porque da la flexibilidad de no tengo que sentarme 1, 2, 3 horas seguidas en una silla a capacitarme, sino que lo puedo hacer en pequeños momentos, en el almuerzo, en un café, y así completar la capacitación. Ya comenté que también entregamos certificados que son válidos regulatoriamente. Cuando la autoridad lo exige, está todo disponible. Y estas son las 10 capacitaciones que hoy están disponibles. Si quieren más información, pueden entrar acá, capacítatejugando.cl. Tal vez si me acompañás por ahí a escribir este texto en el chat, así les queda que pueden hacer un clic y acceder si quieren ver más detalles. La capacitación, una de las que más está saliendo, que más demanda hay, son técnicas básicas de primeros auxilios, de resucitación cardiopulmonar, manejo de desfibrilador, maniobra de Heimlich. Esta experiencia es muy interesante porque tiene como 3 grandes capítulos, uno que es para capacitar a adultos, otro que es para capacitar a niños, donde la situación ficticia ocurre en el patio de una escuela. O sea, es muy interesante las organizaciones lo piden para sus colaboradores, pero también es un beneficio familiar. Y la tercer gran capítulo es en bebés, en lactantes. Una muy alta satisfacción de los alumnos, de 4,8 sobre 5, y mejoras muy altas en el conocimiento registrado. Y les quiero mostrar un pequeño video muy corto para que quede un poquito más palpable de qué se trata un videojuego educativo.
Bienvenido a la plataforma de capacitación Mutual, una nueva y diferente experiencia de formación. Ayuda a tus colaboradores a aprender de una forma didáctica leyes, normativas, procesos y protocolos en materia de prevención, a través de atractivas historias, minijuegos y simulaciones. Desde el juego RCP Juntos Salvamos Vidas, aprenderás a responder de manera oportuna ante situaciones de emergencia, a identificar un paro cardiorrespiratorio y a realizar intervenciones a través de una reanimación cardiopulmonar. Reconoce la correcta manipulación de un desfibrilador externo automático y cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adultos, niños o lactantes. Por otro lado, podrás analizar el avance de cada participante y su progreso en el juego desde un dashboard. No te quedes fuera. Aprende cómo nuestras manos pueden salvar vidas. Bien, otras capacitaciones que están ya hoy disponibles. Cuando digo disponibles es que si a alguno de ustedes les interesa y después tienen nuestros contactos, nos escriben y pueden estar capacitando a sus colaboradores mañana. De hecho, les vamos a dar demos para que cada uno de ustedes lo pueda probar y ver la experiencia de todos estos juegos. Acoso y violencia laboral, está relacionado con la ley Karin, también es uno de los más exitosos en cuanto a venta, en cuanto a cantidad de participación y resultados. Este que llamamos carteles que cuidan tiene que ver con el Decreto Supremo 44, es una regulación bastante reciente en Chile que tiene que ver con todo lo que son accidentes y riesgos laborales, que exige una capacitación mandatoria para todos de 8 horas. Nosotros lo hemos consolidado en una experiencia de juego de alrededor de 1 hora, un poquito más, pero con material complementario y todo este formato cumple con la normativa vigente para pasar la regulación. Y es una experiencia muy disfrutable que ayuda a hacer mucho más eficiente el aprendizaje. Después tenemos otra capacitación que consolida varios de los protocolos más importantes del Ministerio de Salud, que son relevantes para muchas industrias. Por ejemplo, lo que es manejo de cargas, ruidos, radiación UV y otros componentes que para diferentes industrias son relevantes. Incluyamos es el primer juego que lanzamos hace 3 o 4 años con Mutual Capacitación y Fernando Arap. Es un juego que nos enseña cómo incluir personas con discapacidad en las organizaciones, también alineado a normativas vigentes. Este otro de delitos económicos también lo están pidiendo mucho, sobre todo directivos de organizaciones, de empresas, porque ayuda a proteger a los directores y a la organización misma de lo que podrían ser delitos económicos que pueda cometer sus colaboradores, probablemente sin saberlo. Entonces esta es una experiencia es una aventura como de misterio, de investigación detectivesca, donde uno va aprendiendo qué son los delitos económicos, cómo prevenirlos, cómo evitarlos, cómo denunciarlos en caso de que haya alguna situación riesgosa. Después, para aquellas compañías que tienen flotas de transporte, de conductores, de vehículos, manejo defensivo, esta es una aventura entretenida, hasta divertida, con los dummies como protagonistas de la historia, pero básicamente para lograr el certificado final uno aprende sobre la normativa vigente y cómo manejar de forma más segura. Gestión de riesgo de desastres, a aquellos que hemos vivido en Chile, sabemos que es un país que tiene varios de estos riesgos, lamentablemente, lo que son incendios, lo que son terremotos. Entonces hay normativas legales que nos obligan a diseñar bien protocolos y procesos para minimizar el riesgo en este aspecto. ¿Alguien levantó la mano? No. Bien, agente de salud mental. Acá me gustaría darle pie también a Hernán. Este juego trata sobre el bienestar emocional y gestión de emociones. Entonces, me gustaría, Hernán, aprovechando tal vez tus características especiales, que nos cuentes un poco de este aspecto, de este tema de bienestar emocional, de salud mental, de burnout, pero también volviendo un poquito a uno que presenté antes sobre ley Karin y la gestión del conflicto
en ambientes laborales. Contanos un poco sobre tu experiencia en esto. Sí, de hecho es una experiencia bien personal que yo lo he hablado ya en varias entrevistas. Yo tuve burnout. Estuve 3 semanas pensando que me daba un ataque cardíaco, entonces lo asocio también a RCP. Lamentablemente el estrés, si uno tiene condiciones cardíacas, efectivamente puede ocurrir dentro de una empresa que pase eso, para que tengan claro. Entonces, desde el otro punto de vista, yo en ese momento no conocía lo que significaba vivir con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque si bien tiene muy buenos beneficios, también tiene muchos desafíos. Entonces, cuando uno asocia este tipo de juegos, también te ayudan a generar un poco de autoconocimiento sobre uno mismo. Si bien no toca la neurodivergencia en particular, te ayuda a poder explorar un poco más sobre ti mismo y darte herramientas para poder abordarlo. Parte del burnout fue, por ejemplo, yo no tenía idea que a mí me pasaba como neurodivergente que tengo lo que se llama disforia sensible al rechazo, que efectivamente ciertos feedback o ciertas retroalimentaciones las podría tomar desde un punto de vista un poco más negativo, y si además estoy estresado, y esto le pasa a todo el mundo, no solo a neurodivergente, como se afecta la corteza prefrontal, puedes tomar ciertas conversaciones de una forma y de una mirada que es completamente distinta. Entonces, tal cual, Guille, que tú mencionaste distintas temáticas, o sea, Ley Carín, agente de salud mental, son temas que están súper correlacionados. O sea, se pueden gatillar temas de Ley Carín por un tema de una gestión de salud mental que se tiene que trabajar mejor, y no porque tengan una enfermedad o no, sino que tiene que ver con un tema de la gestión emocional de uno mismo. Aprender a conocerse, saber lo que significa, cómo enfrentar ciertos conflictos, cómo respirar para poder bajar también los decibeles y poder entender, chuta, si yo estoy estresado, estoy en burnout, posiblemente esto no es tan grave como yo lo estoy mirando en mi cerebro. Entonces eso también es súper importante, y creo que estos videojuegos ayudan también al autoconocimiento, no solamente a pasar capacitaciones porque lo tengo que hacer por una regulación, sino que es como para poder entendernos nosotros también. Excelente. Bien, ese es un poco el objetivo, sobre todo, digamos, es ayudar básicamente a las personas y a las organizaciones a reducir el burnout, a reducir, bueno, el tema de las licencias médicas, que es una de las principales causas de ausentismo laboral en diferentes países, pero en particular en Chile. Después tenemos una capacitación bastante específica para hospitales, sanatorios y proveedores de ese tipo de organizaciones, que tiene que ver con infecciones intrahospitalarias, ¿no? Cómo evitar y reducir riesgos de bacterias y infecciones. Esos son los juegos que hoy ya están listos. Ahora Pame les va a contar un poquito más cómo probarlos. Pero después tenemos organizaciones que muchas veces, porque jugaron y vivieron en su organización alguna de estas capacitaciones, y una vez que un colaborador vive esta experiencia, dice, pero yo quiero que todas mis capacitaciones sean así. Bueno, ofrecemos también y hemos desarrollado bastantes capacitaciones a medida. Esto ocurre cuando una organización, una empresa, una institución educativa o quien fuera, necesita un juego para su proceso que es único, para su arte único, muy específicamente. Entonces, la diferencia entre los dos modelos es que estas soluciones a medida las diseñamos para un cliente específico, por ejemplo, McDonald's o Arauco, o distintas empresas a nivel global. Nos lleva un tiempo de desarrollo porque juntos co-creamos ese contenido. Obviamente TGA hace llave en mano todo lo que es diseño, learning, tecnología, implementación, y se hace específicamente para el cliente. Me gustaría acá mostrarles un ejemplo de un caso que hicimos para una compañía manufacturera, donde fuimos a la fábrica, filmamos la fábrica, identificamos exactamente todos sus procesos y creamos en este periodo de tiempo esta capacitación que hoy es parte del onboarding obligatorio de esa compañía. En la planta, un segundo basta para cambiarlo todo. Los accidentes no avisan, pero podemos prevenirlos. Te presentamos Misión Sin Riesgos, el nuevo entrenamiento interactivo para transformar la seguridad en hábito, donde cada colaborador aprende a detectar, prevenir y actuar ante riesgos reales. No es una capacitación tradicional. Es una experiencia inmersiva con simulaciones, feedback inmediato y dinámicas prácticas que aseguran ejercitación y aprendizajes claves para el día a día, en un entorno seguro y controlado.
Tus colaboradores acompañan a 3 trabajadores de planta por diferentes escenarios de riesgo. Podrán detener el tiempo antes de un accidente, identificar errores y tomar decisiones seguras. Cada nivel se enfoca en promover hábitos seguros, reflexionar sobre la importancia de seguir procedimientos y fomentar la responsabilidad compartida en el ámbito laboral. Los puntos, rankings y logros mantienen la motivación de los jugadores. Y tú, como gerente, cuentas con un dashboard interactivo que te brinda métricas claras y en tiempo real para evaluar el avance de tu equipo y contratistas. El juego está disponible para descargar en dispositivos móviles o acceder desde un navegador, permitiendo jugar y capacitarse en cualquier momento y lugar. Con Misión Sin Riesgos, convierte cada decisión en una oportunidad de aprender y trabajar de forma más segura. Capacitar nunca fue tan efectivo. Bueno, con estos 2 videos que mostré, espero haberlos explicado un poquito mejor cómo es un videojuego educativo. Los hemos hecho para distintas industrias y en distintas temáticas. Este, por ejemplo, es un onboarding de seguridad, pero hemos hecho para equipos de ventas, para acciones de marketing, para procesos, ciberseguridad, diferentes temáticas. Así que, bueno, le doy pie, Pame, para que continúes explicando un poco cómo aplica Sense y todo tuyo. Bien, perfecto. Hola a todos. Bueno, qué bueno ver a tanta gente interesada en transformar la forma en que las empresas aprendemos. Como les decía, y mi rol acá es poder contarles un poco cómo hacemos que esta innovación sea realidad y que sea ejecutable para ustedes, ¿ya? Porque si bien estamos seguros que es una excelente alternativa y forma de poder llegar y penetrar en el conocimiento de las personas, sabemos que es desafiante porque es una nueva metodología, ¿ya? Y si bien suena súper bueno, me imagino que estamos todos súper entusiasmados con lo que hemos escuchado, surge la duda, bueno, ¿cómo lo implementamos con éxito? ¿Cómo lo podemos financiar? Que ahí nuestro rol como TEC es poder acompañarlos en todo este proceso y ser un compañero de ruta en este andar. Entonces, lo primero es que, bueno, la idea de este webinar es que ustedes nos puedan comentar, contar si les interesa, si quieren tener mayor información sobre alguna de estas capacitaciones y nosotros poder orientarlo desde la planificación de esta capacitación hasta la implementación en donde lo acompañamos con piezas gráficas, con bajadas de información a quienes vamos a capacitar para que sea efectivamente una muy buena experiencia desde el principio hasta el final, ¿ya? Y lo otro es poder asesorarlo respecto de las formas de financiarlo, porque entendemos que los presupuestos pueden ya estar hechos o estar destinados, los fondos que tengan de capacitación para otros tipos de iniciativas. Y lo que nosotros hemos hecho como TEC es poder generar alternativas de financiamiento que conversen con las realidades de la empresa. Entonces, ¿qué hicimos? Si bien Sense no tiene hoy día una codificación para la capacitación basada en juego, nosotros con Fernando Arap, que es parte de esta alianza estratégica que tenemos con Tejeda también, generamos códigos de autoinstrucción para que podamos financiar a través del levantamiento de financiamiento a través de Sense estas capacitaciones para toda la empresa, ¿ya? Así que si quieren conocer más acerca del modelo de financiamiento que tenemos para cada una de las capacitaciones o cómo han sido las experiencias de implementación en las distintas empresas, felices de poder conversar. Ahí al final de la reunión va a dejarles en el chat del webinar agendas disponibles para que podamos tener una conversación en detalle de cómo se implementa, de cómo se gestiona el financiamiento y cómo nosotros como TEC nos preocupamos no solo del poder guiarlos respecto de qué capacitaciones, sino que vamos con ustedes de la mano desde la idea y cómo poder implementarla hasta ya la parte más operativa del cómo financiarlo y cómo operarlo de forma exitosa desde todas las veredas, ¿ya? Entonces, ustedes ponen la visión de querer innovar en cómo querer capacitar a las personas y nosotros los ayudamos desde la metodología y el soporte externo que tenemos como TEC. Excelente, gracias, Pame. Bueno, queremos también invitarlos, como anticipé, a que puedan probar la experiencia, a aquellos que les interese. Con su celular acá le pueden sacar una foto al QR o pueden tipear, voy a escribir acá en el chat, www.portalmla.cl,
Y importante que se anoten este código que está acá, que es un código que dura un par de días, con ese código van a poder acceder a probar las experiencias de capacitación. Pueden entrar también desde el celular o desde una tablet. Nada, contarles que estamos sorteando para aquellos afortunados que han participado y en agradecimiento estaremos sorteando 100 licencias para su organización o para quien ustedes quieran donarlo o regalarlo, 100 licencias para aquellas personas que estén registradas al día viernes, así que tienen de acá al viernes para entrar a este link que les compartimos, registrarse, y a todos los que hayan ingresado con este código habrá este sorteo. Y Pame, te dejo a ti. Bien, perfecto. A los que llegaron al final del webinar y que siguen interesados en lo que les estamos contando, que sin duda es innovador, tenemos este beneficio de aquí al viernes. Quienes estén interesados en implementar esta capacitación, les tenemos un regalo de un 10% de descuento en la compra de los accesos a este tipo de capacitación para sus organizaciones. Entonces, ahí está mi correo, me pueden escribir, me comentan que están interesados en la capacitación, generamos una reunión para entender cuál es la solicitud que ustedes tienen y obtienen un 10% de descuento en la compra de las capacitaciones en cualquiera de las temáticas que vimos y que Guille nos presentó. Perfecto, ahí estoy escribiendo por las dudas el correo en el chat. Y bien, nos quedan unos minutos, así que felices de abrir la conversación a cualquier duda, no ser antes por ahí Hernán, Ceci, si querían hacer algún comentario que me haya olvidado. Dejar una frase para el bronce. Algo entretenido no es sinónimo de poco serio, pero si algo serio puede ser sinónimo de aburrido para el cerebro. Creo que eso es algo, una frase para el bronce, para que se atrevan a jugar. No es poco serio, es al revés, es muy serio y además ayuda muchísimo a capturar la atención, que es parte importante de las capacitaciones, que es el desafío que están teniendo hoy en día las organizaciones. No solo a disposición para colaborar con aquellas referentes de áreas de capacitación, formación de organizaciones. Si quieren que tengamos otro grado de profundidad, lo que necesiten, aquí estamos. Excelente. Alexandra tiene una consulta. Hola, buenos días. Dale. Hoy estoy sorprendida, me encantó, me parece súper interesante la propuesta que ustedes tienen. Sin embargo, pese que me conecté, no lograba escuchar nada y quería saber si hay acceso a la grabación para poder ver la propuesta completa. Eso. Porque Sí, ya por no me pondré en contacto con la chica de la UTEC, Pamela, ¿no? genial, te compartimos después te pasamos el video y obviamente una reunión con Pame para que te cuente más detalles. Muy gentil, gracias. Buen día. Bueno, ¿alguna última consulta, comentario? Guille, dentro del chat está Ricardo Acosta que pregunta si además del código, hola, además del código me pide root. Ustedes van a entrar al portal mla.cl, si bien les pide el root y una clave, lo que tienen que hacer en un principio es ir a la parte inferior de la pantalla de inicio donde dice regístrate aquí. Y ahí en el regístrate aquí pinchan y ahí empiezan a agregar sus datos personales, que es nombre, root, el correo es opcional, y luego de ingresar su nombre y root les pide el código de activación. Ya no tienen que llenar al tiro los dos campos, sino que se tienen que ir a la sección que dice regístrate aquí. Genial. Por ahí si alguien no está en Chile ahí, y no tiene root, hay una recomendación, hay webs donde se generan roots válidos, puede generar un root y ahí lo deja pasar. Lorena. Hola, oye, muchas gracias por la presentación, muy interesante la metodología. Quería consultar respecto del desarrollo de los cursos a medida, cómo funciona en términos de propiedad intelectual. Estos son como la plataforma es propiedad intelectual de TGA o le pertenece al cliente, ¿cómo se distribuyen ahí esos derechos?
Perfecto, buena pregunta. La plataforma, sí, técnicamente es una plataforma de TGA que nosotros licenciamos. Entonces, todo lo que es el contenido, obviamente, queda como propiedad intelectual de la compañía, pues son procesos propios, son marcas propias, son imágenes y demás materiales exclusivos y registrados de la compañía. Sin embargo, el portal lo licenciamos durante un periodo de tiempo, ¿sí? Construimos algo muy a medida por el periodo, normalmente son contratos de 2, de 3, de 5 años, renovables en el tiempo. En el caso de las licencias, para aclarar un poquito más, en los juegos que están listos, la unidad de venta es una capacitación para una persona, ¿sí? Entonces, cuando hablen con Pame les va a preguntar, bueno, ¿cuántas capacitaciones de Leicaring quieren para cuántas personas? O 100 personas, pero quiero que se capaciten en tres juegos diferentes. Esa es la unidad de medida. En los juegos a medida es para todos los colaboradores que la organización desee. No hay una restricción ahí, y es más por un plazo de tiempo. No sé si respondí tu consulta, Lorena. Sí, me queda súper claro, muchas gracias. Genial. A ver, Ricardo, ¿cómo gestionan las inscripciones a la plataforma? ¿Cómo tiene 500 empleados? ¿Cómo se inscriben? ¿Tiene integración? Bien, excelente. Es una pregunta que nos hacen todo el tiempo, Ricardo, porque básicamente la mayor parte de las organizaciones con las que trabajamos tienen LMS o algún software de recursos humanos. En Chile, mucho Book, Talana y otros del RankMe, otros del estilo. Sí, nosotros tenemos dos opciones para que los colaboradores ingresen al juego. Una es la que les dimos a ustedes, donde ven que el registro es muy simple, se le pasa, ustedes pueden pegar el link en su LMS como Moodle. La persona cliquea desde el Moodle, se abre el juego, y se registra con un código que le damos, igual que ahora. Esa es la versión, si quieren, con un poco más de fricción. La otra opción es hacer una integración, que para los principales LMS la tenemos desarrollada. Entonces, si fuera Moodle, por ejemplo, también les pasamos un link que lo pone en el Moodle, la persona hace clic y ya está embebido en ese link el acceso con el nombre de la persona, y no tiene que crearse, no tiene que poner el código, no tiene que poner su nombre, no tiene que crear una contraseña, ingresa directamente a la experiencia de capacitación, y los resultados, digamos, las métricas, vuelven al LMS. Técnicamente no es un SCORM como formato. El SCORM es un formato muy específico que no es el que usamos nosotros, básicamente porque técnicamente en nuestros juegos, como habrás visto, tienen muchísimos videos, son como muy pesados, muy grandes, muy interactivos. Necesitan estar online porque la información a la nube va y viene todo el tiempo en cuanto a los que son el progreso de los puntos, descargar videos y demás. SCORM es como un paquete cerrado, muy acotado, muy limitado en sus funcionalidades. Sin embargo, a fines prácticos, o funciona, la persona se registra fácil y la data vuelve a estar las métricas en el LMS, así como lo necesita la organización. Sí, con SAP trabajamos, así que sí, tenemos con ellos, con SuccessFactors. Bueno, muy interesantes preguntas las de la audiencia. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por participar. Y los esperamos más adelante, y felices de contactar. Ron, no sé si tienes algún comentario, levantaste la mano. Querías la otra. Bueno, un gusto y quedamos en contacto.